Qué bueno es poder estar una vez más con ustedes y sobre todo, qué bueno que Dios nos permite tener este momento, un espacio que debemos sacar para escuchar lo que Dios nos quiere decir, que siempre es bueno porque siempre Dios quiere tocar nuestras vidas para llevarnos a más, no a menos, sino a más. Dios quiere enriquecernos. Y como mujeres tenemos mucho que agradecer a Dios, mucho, en gran manera, porque por su misericordia, Él nos ha abierto su corazón para llenarnos de bendiciones. Aunque en el día de hoy no se conoce a Dios de esa forma, muchas personas, millones de mujeres, han sido influenciadas y han sido desviadas de lo que Dios tiene para sus vidas como propósito eterno. Podemos decir con toda certeza que Dios quiere traer bendiciones a la mujer para que ésta cumpla su propósito generacional, tenga la identidad que debe tener, tenga el valor, sepa que es una persona de valor para Dios y pueda llevar con eso, esos regalos a otros muchas bendiciones. Hoy vamos a tratar el tema mujeres maravilladas y agradecidas por las bendiciones recibidas, por supuesto, recibidas de parte de Dios. Una de las carencias que tenemos como seres humanos es nuestra falta de expresión en cuanto a lo que se refiere ser agradecidos. Recibimos múltiples favores, favores que no merecemos y favores que hemos pedido quizás a otros que nos ayuden a lograr, a buscar, a entender lo que fuera, y luego se nos olvida dar gracias. Bueno, el más afectado con esa conducta es Dios. Dios nos envuelve, Dios nos llena, Dios nos hace plenas de sus bendiciones, las desata de manera abundante. Sin embargo, no siempre somos agradecidas. Hoy queremos estudiar algunas mujeres que Dios permite que aparezcan en su palabra, las cuales respondieron adecuadamente a aquello con lo cual habían sido bendecidas. Y la primera que quiero tocar o que queremos ver es a esa mujer llamada Eva. Ese nombre fue colocado por su esposo cuando Dios los presentó y luego cuando él se desvinculó casi emocionalmente de ella. Vamos a ir un poquito despacio para poderlo entender. Pero partamos del capítulo 4, Génesis 4, versículo 25, donde dice: y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Esa es la declaración de Eva, eso es lo que dice ella en un momento específico, y es cuando da a luz a ese tercer varón que la palabra de Dios menciona, que Dios le concedió. El primero fue Caín, el segundo fue Abel, el tercero Set. Y no necesariamente porque fueran los únicos. La palabra de Dios dice que tuvieron hijos e hijas, pero Dios destaca estos tres por los puntos de referencia con que nos quiere alumbrar el entendimiento a fin de que comprendamos cuántas cosas ocurren cuando el pecado entra, cuando el pecado lo dejamos entrar a nuestras vidas. Dice la palabra, nos cuenta la palabra, que Caín, el hijo primogénito de Adán y de Eva, tenía un corazón, dice la palabra, dice Dios, un corazón malvado, corazón endurecido. Y él mató a su hermano. Celos, envidias, de una forma irreverente le habla a Dios. Era un muchacho bastante extraño, un hombre que tenía unas reacciones muy extrañas. Y él asesinó a su hermano. Primer fratricidio en la tierra. Es el primero que hace algo así, que destroza una familia y que no tiene ningún reparo en engañar a su hermano, invitarlo al campo y allí donde él entendía que nadie lo podía ver, asesinarlo. Dice la palabra de Dios que al tiempo, pasa el tiempo, y entonces Eva tiene un hijo
y le puso el nombre Set. Y este es el punto clave del cual tenemos que partir. La declaración de Eva ante este nacimiento es: Dios me ha compensado, me ha dado un hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Esta madre perdió 2 hijos. Perdió a Abel porque fue el asesinado, murió, y perdió a Caín porque él trajo dolor, desgarramiento, aflicción a estos padres. Cuando ella está hablando de 2 cosas. Para resaltar el amor, la misericordia, la compasión de Dios, que aún siendo ella, siendo Eva, habiendo sido Eva, y no se llamaba Eva en el momento en que eso ocurrió, habiendo sido la mujer que Dios preparó para ese hombre, del cual Dios dice no es bueno que esté solo, le trae una ayuda idónea. Pero esta mujer escuchó los engaños del engañador, los engaños del maligno, le hizo caso, puso en duda la palabra de Dios, quiso ser como Dios y cayó en el pecado. Y a través de ella, que luego seduce a su esposo, lo convence de que coma de lo que Dios dice que no se coma, entonces llegó el pecado. Llegó la muerte con el pecado, la física, la espiritual, la emocional, la ecológica, todo tipo de muerte llega en el momento en que ella desobedece a Dios. Un dolor profundo, y quiero decir lo siguiente. Cuando dice Eva, Dios me ha compensado, busqué la palabra en el diccionario para no equivocarme y para que todos entendamos lo que significa. Dice que compensar es dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como para reparar el daño que ha sufrido. Atención, Eva dice, Dios me ha compensado. Otra acepción de la palabra compensar dice contrarrestar o equilibrar los efectos de una cosa con otra contraria. Y lo que Eva dijo fue, Dios me ha traído, Dios ha equilibrado mi vida, Dios me ha hecho un regalo, porque perdí un hijo, pero Él me ha dado otro. No era sustituir, era darle un respiro, era darle consuelo a su aflicción. Era Dios diciéndole, yo te amo, yo te he perdonado, yo reconozco que eres débil, sé lo que hiciste, pero yo he hecho cosa nueva contigo. Y gloria a Dios, porque Él es así, porque Él compensa nuestras vidas, porque si Dios no estuviera continuamente poniendo aceite en nuestras heridas, si Dios no estuviera continuamente sacándonos de nuestros dolores, si Dios no estuviera continuamente aclarando nuestro entendimiento espiritual para comprender de la forma en que Él nos lleva, y no quedarnos atascadas en nuestros charcos emocionales, en nuestras aflicciones, en nuestras frustraciones, en las heridas que nos hicieron, nuestras vidas fueran muy, pero muy dolorosas y muy inservibles. Dios ha venido a enseñarnos que Él nos rescata. Y como criatura, esta mujer, cuando pecó, recibió de Dios un castigo, está claro, lo dice la palabra. Fue llamada por Dios y ella le dijo al Señor, a Dios, que ella había sido engañada. La serpiente me engañó. Dice que Dios le dio una sentencia. Con dolor aumentaré en gran manera tus dolores, tus preñeces, darás a luz con dolor. Las mujeres nunca debemos olvidarnos que Dios dijo eso. Es un recuerdo a la desobediencia. Y Dios nos da esto para que recordemos a esa mamá, la primera que toda la humanidad tiene. Pero Eva oyó cuando Dios la llevó, la presentó por primera vez a Adán. Eva escuchó a Dios lo que dijo cuando Adán habló. Ella oyó a su esposo decir, esta es ahora carne de mi carne, huesos de mis huesos. Ella será llamada como yo, y la llamó como él. Él en hebreo Ish, ella en hebreo Isha, puso el femenino.
diciendo con esto, ella es igual que yo. En ese momento Adán la valoró, Adán se llenó de gozo porque Dios le había traído esa compañera. Pero cuando pecó, él cambió su nombre. Él dijo, ya no te valoro igual. Esta mujer que tiene todas esas cosas encima, justamente por su pecado, cuando Dios la compensa, fíjese que uso el término compensar, el que ella usó, no es recompensar, es compensar. Es traer gozo en medio de su dolor, consuelo en medio de sus heridas, esperanza en medio de su desesperanza. Dios hace eso y nos habla de un Dios que vela, cuida, quiere atendernos, quiere sacarnos de nuestro espacio limitado para llevarnos a aguas de reposo, a pastos verdes, trabajar con nuestras almas, sanar nuestras vidas, cambiar la forma en que pensamos, derrumbar fortalezas, a fin de que lleguemos a ser la mujer que Dios quiere. La historia empieza así. Y dice ella, dice la palabra, que ella agradeció en su forma de decir, Dios me ha compensado. Asignó a Dios la gloria, le dio a Dios la gloria. Reconoció que Dios la aceptaba y por eso le daba este regalo. Yo quisiera que pensáramos en esto, vamos a hablar de otras mujeres, pero quiero que vayas pensando en esto. ¿Somos nosotras personas que agradecemos a Dios? ¿Somos mujeres que le decimos a Dios gracias por esto? Vamos a ver qué sigue. No te vayas. Aleluya. Alabad al Señor en su santuario. Alabadle en su majestuoso firmamento. Alabadle por sus hechos portentosos. Alabadle según la excelencia de su grandeza. Alabadle con sonido de trompeta. Alabadle con arpa y lira. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Alabadle con címbalos sonoros. Alabadle con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3, 19. Estamos hablando acerca de mujeres agradecidas porque recibieron bendiciones de Dios y ellas devolvieron en declaraciones aquello que habían recibido. Porque es necesario que restauremos, es necesario que volvamos a esto que Dios puso en nosotros de manera natural, decir gracias. Pero no nos gusta agradecer porque cuando alguien agradece está reconociendo que alguien le hizo un favor. Y estamos en un mundo donde eso se rechaza. Somos autosuficientes, no necesitamos a nadie y menos a Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña cuán importante es que agradezcamos. Así que vamos a ver aquí algunas mujeres que por lo que recibieron, agradecieron. Y estamos ahora enfocándonos, o nos vamos a enfocar en una persona muy especial. Lisa, hazte cargo de esa persona. Claro. La historia de Sara a mí me parece hermosa. El Señor le hace a Abraham, su esposo, y a Sara una promesa de descendencia. Pasan los años y Sara se desespera porque ya estaba entrando en edad. Ella toma una mala decisión en ese proceso y hace a Abraham llegar a su sierva, Agar, y tienen un hijo que se llama Ismael. Pero el Señor vuelve y le reafirma la promesa de que ellos van a tener descendencia. Y ya teniendo Abraham 100 años y Sara 90 años, ella queda embarazada de Isaac.
Y mira qué hermoso lo que dice Sara cuando ella da luz a su hijo Isaac, dice, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. O sea, ella siente la gratitud del Señor ante ese regalo que para ella era imposible. Sí, porque Dios es el que dice, y se lo dijo a Abraham también, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Claro. Y Lo vemos cual- que Dios es fiel, Orfa también. Tú lo has Perdón. visto, ¿verdad? Sí, En tu propia vida. en mi Yo propia creo que vida. todas nosotros tenemos que hablar, Así es. agradecer acerca de la fidelidad de Dios. Es real eso. Así es. Sin duda, sin duda. Bellísimo. También podemos aprender de Lea, tenemos mucho que aprender de ella. Para hablar un poquito de Lea, Lea llega al matrimonio ya con heridas también de su infancia, o sea, por lo que acontece con su padre, que ella es la esposa que le dan a Jacob en lugar de su hermana, Raquel. Entonces Raquel era la amada por su esposo. Y ella sentía ese menosprecio. Entonces, es hermoso la vida, lo que aprendemos de ella, porque en Génesis aquí leemos, como dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Empezando con eso, cómo el Señor tiene cuidado de nosotros. O sea, la hermana amada era estéril, pero Dios no deja de ver la necesidad que tiene Lea, ese menosprecio, ese anhelo por el amor de su esposo. Y aquí vemos como ella tiene 3 hijos, él tiene más hijos, pero esos primeros 3 hijos, ella lo tiene y lo que estaba esperando era la aprobación del esposo. O sea, ahora mi esposo me amará, Dios escuchó mi menosprecio y ahora mi esposo se unirá a mí. Pero en el 4º hijo, cuando ella tiene el 4º hijo, y Leo, dice que concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, y por esto llaman su nombre a Judá. Y yo entendí que Lea entendió que Dios la favorecía, eso que ella estaba esperando, y que nosotros tantas veces buscamos el favor de los hombres o buscamos aquellas cosas de las que tenemos necesidad. Ella tenía heridas desde su infancia. El único que iba a sanar esa herida era Dios. Sí. Y el único que iba a llenar ese corazón y a rebosarlo era Dios. O sea, ella estaba esperando en su esposo algo que solamente le podía dar a Dios. Entonces, cuando ella estaba buscando eso en los hombres, Dios la mira, Dios la escucha. Cuando ella se sentía menospreciada o abandonada, Dios la recoge, la favorece, la bendice, porque su hermana, la esterilidad era visto como una afrenta, no sé si una maldición, Sí, pero la gente pensaba eso. Entonces ella es bendecida, le da a su esposo todos estos hijos. A mí me parece que ella aquí, esa respuesta a esa alabanza es que ella se da cuenta de que Dios siempre tuvo cuidado de ella. Dios estaba ahí, la miraba, la escuchaba, la bendijo. Y empieza ella a cambiar el quitar la mirada de su aflicción o de su problema o de su herida y poner su mirada en Dios. Así es. Y agradecerlo, como decía Orfa, agradecer lo que hemos recibido, porque muchas veces nos enfocamos, no tengo, no me da, no me mira, Claro. pero Dios siempre te da, te mira y te ama. Entonces me parece hermoso el cuánto podemos aprender de Lea cuando agradecemos a Dios y reconocemos lo que Él nos da, le alabamos. Esa es nuestra respuesta, es adorarle. Amén. Y ahí es que empezamos Y mira que, el camino de sanidad, perdón. y mira que observo en qué hijo, En Judá. en Judá, de donde viene, si uno Ujú. ve La el trayecto y la descendencia. descendencia de un corazón agradecido, nace ese hijo, ya cuando ella ya estaba, tal vez que sus ojos ya estaban puestos en Dios. en Sí, y un elemento más también. Nosotros tenemos, en el caso nuestro, mujeres, tenemos que aprender que ningún ser humano puede satisfacernos, llenarnos a plenitud
porque solo Dios puede hacer eso. El desenfoque, buscar en otras fuentes, creyendo que podemos llenarnos con ellas. Ese desenfoque nos lleva a más vacíos. Esta muchacha estaba desesperada, tenía años sintiéndose desvalorizada, y realmente así era, porque esa no era la mujer que él amaba. A él lo engañaron también. Así es. Pero ella buscar, anhelar que fuera Jacob, que la amara, que la apreciara, y no encontrarlo, un día se dio cuenta. No son los hijos. No son los hijos. De ellos no voy a recibir lo que quiero, pero tampoco es el hombre, es Dios. Y esto es lo que empieza la sanidad. La sanidad empieza cuando nosotros nos damos cuenta que solo Dios puede llenarnos. Empezamos a alabarlo por quien es Él, por sus obras, en lugar de estar pensando en lo que otro pudiera ver en nosotros que no ve. Y nos frustra, eso nos atrofia, eso nos desbalancea. Y la mujer más que el hombre tiene ese problema. Sí, se amarga. Nosotras somos más corazón. Entonces ahí vienen los golpes. Mira, no te quiere, no te ama, mira esto, mira aquello. Y el Señor te está diciendo, mírame a mí. Sí. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. Claro. Entonces cuando ella empieza a alabar, porque es muy bueno, como leíste, que ella dijo, esta vez alabaré a Dios. Las otras veces no lo alabé, pero esta vez voy a hacerlo. Sí. Y ya de ahí arranca una mujer diferente. Así es. Qué bello. Y para seguir con Nicole, ¿verdad? La continuidad de Nicole, pues podemos ver a la hermana de Lea, que es Raquel. Y bueno, Raquel también sufre las consecuencias de ese engaño de su papá. Y es difícil porque Raquel esperó 7 años, ella tenía la ilusión de que se iba a casar, ¿verdad? Y de pronto el día en que supuestamente ella se iba a casar, el papá le entrega la hermana a Jacob. O sea que ese sueño que ella tenía de casarse con el hombre que amaba, pues no se produjo. Ya eso evidentemente es una herida en su corazón. Pero encima de eso, encima de que no se casó en el momento en que le tocaba, resulta que ella además era estéril. Ella fue viendo a su hermana teniendo hijos y ella sin poder tener hijos. Y la palabra nos muestra cómo ella realmente le pedía al Señor por esos hijos, porque vemos en un versículo que dice, bueno, le pasó como a Sara, que trató por sus medios de tener hijos, y entonces le entregó su sierva a Jacob. Y cuando tiene el primer hijo, su sierva dice, y también oyó mi voz, o sea, y también Dios oyó mi voz, de manera tal que ella le estaba pidiendo a Dios un hijo, pero bueno, como no lo tenía, trató de hacerlo por sus propios medios. Era tanta la fijación de Raquel con respecto a los hijos, que ella hasta perdió la perspectiva de que es Dios quien da la vida, al punto de que ella le llegó a exigir a Jacob que le diera hijos. Dice la palabra que ella le dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y fue Jacob quien la reenfocó y le dice, pero yo no soy Dios Claro. para concederte a ti el tener hijos, o sea, no fui yo quien te quitó la posibilidad de tener hijos. Pero un día el Señor, en su misericordia, la palabra dice, y se acordó Dios de Raquel. De manera tal que Dios un día dijo, este es el tiempo para que ella tenga hijos. Y dice, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Entonces aquí vemos la reacción de Raquel. La respuesta de Raquel fue, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. En ese momento, ella no dijo Jacob, ay, mi marido me dio un hijo, sino el Señor fue el que me concedió este hijo. Y me quitó la afrenta que yo tengo porque no he podido tener hijos. Esto es una vergüenza o una maldición, ¿verdad? El Señor quitó esa maldición de mi vida y me regaló un hijo. Pero, Señor, yo quiero otro. Y le puso, el nombre que le puso a ese hijo fue que el Señor le diera otro. De manera tal que también, de alguna manera, estaba declarando, yo confío en que tú me puedes dar más. Qué bello. A ti te pido que me des más. Entonces aquí vemos en Raquel a una mujer que logró ver en Dios al que realmente puede proveer un hijo, y nosotras sabemos que no solamente un hijo, sino cualquier otra cosa que realmente necesitemos. Así es.
Amén. Evidentemente es en Dios que se completa todo. Por eso dice la palabra en otro lugar que el Señor lo completa, lo llena el todo en todos. Amén. Entonces, aprender eso es una llave real. Pero tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Otra mujer que nos recuerda la fidelidad de Dios, que acudió a Dios en su tribulación, fue Ana. Ana es muy especial para mí, Orfa, porque... A ver, dinos por qué. Bueno, porque Ana era una mujer que no podía tener hijos y sufrió ese dolor. Yo duré un tiempo que no podía tener hijos y mi segunda hija le puse a Ana por ella. Es una mujer de oración y arrebató su bendición en oración. Pero para hacer un pequeño resumen de ella, Ana estaba casada con Elcana y él estaba casado con dos mujeres. Tenía una mujer, pero la otra no era matrimonio, era Bueno, paralelo. Pero la otra sí tenía hijos y Ana no podía tener hijos. Entonces eso representaba para ella un gran dolor. Me llama la atención que en medio de todo esto, su esposo le dice, en un momento le dice, pero no soy yo más que 10 hijos, o sea, ¿por qué te afliges tanto? Hay que entender el corazón de la mujer que anhela un hijo. Pero su esposo en ese momento tal vez no lo entendía. Sin embargo, ella acudió a quien sí la entendía, en oración. Y dice que ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente delante de Jehová. Tanto es así que ella se derramó en ese tiempo de oración y dice que o sea, fue juzgada por el sacerdote cuando la vio, por Elías, Elí, ¿verdad? Y le dice, cuando él le reclama, él le dice, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ella derramó su alma delante de Jehová. Yo quiero hacer una anotación. Un paréntesis ahí, porque es interesante que Ana tiene el dolor de saber que su esposo dice que la ama, pero tiene una familia paralela. Eso aparece una contradicción que si tú amas a alguien, tú tengas, en este caso en el matrimonio, tenga una parcela fuera, ¿no? Sí. Eso va a producir dolor como siempre. Entonces, ella va donde el Señor, va al tabernáculo, derrama su corazón allí, pero la persona que está en el tabernáculo, que es el sacerdote, está mirándola hace rato que ella está moviendo los labios. Y este hombre piensa, hace un juicio, y pensó que ella estaba borracha. Cuando tú lees eso, exacto, ella esa dice, es su "No, respuesta. yo no soy una mujer borracha". ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en situaciones muy difíciles y alguien lo que hace es juzgar sin ninguna base y juzgar acusando? Y un sacerdote. Se lo digo de una forma muy dura. Con más dolor. Mujer, o sea, Sí. eso es algo muy difícil. Está diciendo, tú eres una borrachona, tú eres una alcohólica. De una forma muy despectiva, que no debió salir nunca del labio de esa forma. Y su esposo que minimizaba su anhelo También, de ser también. madre. También. Sí, Él pensaba que lo llenaba todo, Sí. pero le estaba causando un dolor permanente. exactamente.
Sin embargo, ella sí supo a quién acudir, Ahí Sí. ¿verdad? Y dice inclusive que después de ese tiempo que ella oró y se derramó delante del Señor, dice también el versículo 18 al final que me encantó, y no estuvo más triste. Así es. Eso es increíble. ¿Eh? Y qué belleza. Eso es como ella, Lea, es como Lea. ella lo entregó. Ya. Desde ahora Ya. vamos a alabar al Señor. Exacto. El Señor hace milagros. Y luego entonces se ve la gloria, la fidelidad del Padre que escuchó esa oración, porque en el versículo 27 ella ya se ve que está embarazada y dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y luego en el capítulo 2 comienza ella a alabar a su Dios y dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. O sea, ella le dio la gloria y le dio el agradecimiento a Dios. De esa oración nació Samuel, Así es. quien fue un siervo de Dios. Así es. Sí, un hombre Precioso. realmente, un niño, después un joven, después ya un hombre adulto. Todo el tiempo este muchacho amó a Dios. Amó a Dios de una forma especial. Es decir, el Señor aceptó la ofrenda que Ana le dio y llenó a un muchacho que se crió fuera de su madre, en circunstancias un poquito difíciles, pero Dios estuvo con él. Entonces una vez más hablar de que para Dios no hay nada imposible. Así es. No lo fue, no fue imposible hacer que Sara tuviera el hijo, no fue imposible que Raquel tuviera el hijo, no es imposible que Ana tenga hijos. Ese no es el problema, pero cada una de ellas tiene una actitud de apertura a Dios y a la voluntad de Dios, y Dios trabajó en esa dirección. Así es. Eso es algo precioso realmente. Así es. Bien. Amén. Sí. Ahora Bueno, yo creo seguimos con... yo creo que nosotros tenemos en la Biblia un almacén Sí. De mujeres. de personas vivientes, de experiencias vivientes que dan, que de verdad nos quitan cualquier temor de que Dios es Dios que hace, y hace de manera muy, muy, muy especial. Así es. Y entonces ahí está otra mujer que cuando tú estabas leyendo el canto, empezaste a leer el canto de María, el canto de Ana, me acordé del canto de María. Claro. Porque ella toma esas palabras de Ana y se expresa de esa forma cuando Qué ella bello. canta. Eso está en el Lucas capítulo 1, perdón, donde ella alaba a Dios, otra mujer que alababa a Dios. Vamos a ver ese pedacito, porque ¿qué lleva a Ana a cantarle a Dios de esa forma, a adorarle a Dios? ¿Qué fue lo que provocó eso? En Ana, La gratitud. En Ana, en María. perdón, en María, en María. el ¿Por qué haber lo hace? recibido de parte de Dios el privilegio de ser la que tuviera en su vientre al Mesías. Que tú sabes que mientras pensaba en las otras, veía, digo, bueno, pero María no oró por eso. O sea, María no le pidió al Señor ser eso. Fue sorprendida. Correcto. Sin embargo, todo el mundo en Israel, todo el que tenía temor de Dios y conocía la palabra, sabía que Dios había prometido un Mesías. La suprema bendición de Dios para la humanidad. Y de pronto el Señor le dice a esta joven que ella va a ser la mujer que va a tener al Mesías. Ella iba a ser la portadora de la bendición más grande que el ser humano puede recibir. Y que una mujer puede tener en su vientre. Así Eso es. era algo Así es. extraordinario. Y fue por esa causa que ella realmente alabó al Señor. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos múltiples motivos de alabar a Dios, cada bendición debe ser un motivo de alabanza y de adoración, porque ¿qué es lo que te hace alabar a Dios? Es reconocer quién es Él. Amén. Si tú sabes quién es Dios, tu alma, que era así empezó María, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque el alma y el espíritu, las partes espirituales de nuestro ser, se expresan, su lenguaje es alabar y bendecir a Dios por quien es Él. Así es. Mientras más tú conoces a Dios, más tú tienes motivos para alabar a Dios.
y reconocerlo. Sí. Eso sale, eso brota. Sí. Como dice que mi copa está rebosada. Cuando el Señor da, así, esa es la alabanza, es eso que rebosa de tu corazón. Que hay tanto que viene de Él, que sale hacia Él. Correcto. Ujú. Y fíjate que tanto Ana como la misma María le llaman el Dios de mi salvación. Sí. Reconocen en Él que Él es, de Él es que viene su salvación. Así es. Ahí está. Es un, Sí, ¿Mm? tú ibas a decir. que es un corazón que agradecido, que reconoce quién es, de dónde viene su provisión. Lo cual quiere decir que no hay en esa persona que conoce a Dios así, en su interior no hay un deseo de grandeza, de sobresalir o de quitarle la gloria a Dios, porque sabe que depende de Él. De hecho, ¿cómo despide Ana al ángel Gabriel? ¿Cómo lo despide? Ahí en el mismo capítulo 1. Bueno, María, María. Ana. En el Versículo 38 Ajá. dice, cuando el ángel le dice lo que Dios quiere hacer con ella. Ella responde, Ay, sí. hágase, he aquí la sierva del Señor, sierva del Señor. Así. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Así es. Eso quiere decir, lo que me están diciendo es algo serio. Yo no sé cómo va a ser eso. De hecho, él lo dice, ¿cómo va a ser eso? Yo no conozco varón, es decir, yo no tengo un marido todavía. Pero había un conocimiento de que Dios hace cosas maravillosas. Y ella sabe que Dios la ha elegido para eso. La disyuntiva está, ¿aceptaré lo que Dios quiere para mi vida o no lo aceptaré? Ustedes, vamos a ver ustedes. ¿Para ustedes ha sido fácil aceptar siempre lo que Dios les pide? No, No, no no siempre. siempre. No siempre. ¿Por qué no siempre no aceptamos de una vez? ¿Qué nos pasa? Porque a veces hay cosas que no son o exactamente como la esperamos o como la deseamos. Y bueno, en el momento no es fácil o no es agradable. El conocimiento de saber que Él tiene pensamientos de bien y no de mal hace que uno se rinda, pero en el momento, si no es agradable de pronto lo que Él está pidiendo, pues uno como que... Surgen las dudas, ¿verdad? Sí. Y surgen las dudas. Lo único que puede venir a ayudarnos en las dudas es saber quién es Dios. Saber quién es Él, saber que Él ha diseñado planes de bien y no de mal. Y María conocía mucho la palabra. Sí. Continuamente cuando he hablado de María, el Señor me ha permitido hablar de María, yo veo que realmente es una persona tan admirada por millones, pero veo que hay hay una ambigüedad entre saber quién es y ver la vida como un ejemplo que yo debo imitar. Porque esta mujer conocía la palabra de Dios. Su cántico son versículos uno detrás de otro. Una cosa bella. Y alaba a Dios con todo su ser, dice, mi alma se engrandece en el Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces, era una persona que de su interior brotaba alegría, gozo, amaba a Dios, amaba a Dios. Confianza, ella confiaba. Por Y era eso dice, humilde también. hágase en mí. Sí. Exactamente. La humildad. Cuando tú dices, yo soy tu sierva, eso es humildad, Ajá. pero no de labios. No de labios, ella de Ella verdad lo se hizo cumplió, sierva de Dios. Sí, ella lo cumplió. Ella lo así cumplió. Estaba en riesgo su vida es. Ujú. y estaba en riesgo su noviazgo, Así es. que dentro de poquito se iban a casar. Ujú. Todo ella lo puso a los pies del Señor. Así es. Entonces María es un gran ejemplo de mujer que se dispone a bendecir a Dios por la bendición que recibe, aunque sabe que esa bendición en ese caso tenía riesgos. Sí. Estamos el nosotros fin. dispuestos a que nuestros sueños se rompan, que el Señor los rompa. Esa es la pregunta. Ahora venimos, háztela tú también la pregunta. ¿Estoy dispuesta a que mis sueños sean rotos por Dios? Ahora regresamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino.
La verdad es que la vida de María nos hace pensar mucho y pensando en esa pregunta, Orfa, con el que tú concluiste el segmento anterior, que es como un choque para cada persona que la escucha, ¿estamos dispuestos a que cambiemos nuestros planes por lo que el Señor quiere para nuestras vidas? Ciertamente hablando de todas estas vidas que oraron a Dios por una bendición específica o acudieron a Dios, pero la de María, que alaba como quiera, realmente ya no está orando por esto, como dijo mi hermana en un momento. Y pensando en perspectiva en lo que ella estaba viviendo en ese momento, o sea, era una jovencita comprometida con la ilusión de casarse y de repente llega esto a su vida. Su respuesta fue alabar. O sea, ¿cuál es nuestra respuesta cuando Dios quiere hacer un alto en nuestras vidas y decirnos, bueno, ese tu trayecto no es este, ¿verdad? Sí, corregirnos en la ruta. Exacto. En la ruta que no tomamos y que Él quiere que tomemos. Eso nos hace reflexionar. Confiamos como María confió, porque alabó a pesar de todo y confiaba. He aquí, pero soy que tu sierva. alabó, no así, alabó, mi alma se engrandece. goza, mi espíritu se regocija. Cuando dice regocijo, es que Ella el se gozo es grande. sintió privilegiada Sí, realmente. sí. Y se llamó sierva de Dios. Sí. Yo estoy a tu disposición. Es que muchas veces nuestros sueños no nos permiten recibir el sueño de Dios para nuestras vidas. Lo que Él planeó, porque es que se nos olvidó que fue Él que nos creó. Sí. Y nos creó con propósito específico, especial para cada vida. Entonces, ella es un ejemplo, gran ejemplo de lo que una mujer que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios puede detener sus planes, puede decirle al Señor, tómalos, hazlo como tú quieras, se arriesga quizás como ella, a que la gente no te entienda, a que tu novio que te ama todo el tiempo te diga, tú me engañaste, porque no puede entender qué es eso de que tú me vienes a decir a mí que el Espíritu Santo te embarazó. O sea, pongámoslo en el día de hoy. Sí. ¿¿Cuántos creerían eso? Pero había un testimonio, y por eso dice la palabra que José no quiso difamarla. Él conocía el calibre de esta mujer, que era una jovencita, pero conocía que era una muchacha que amaba a Dios, que conocía a Dios en la dimensión que Dios se muestra, y no la quiso difamar. Dice que la quiso dejar secretamente. Hay un respeto, también veo en él un hombre muy especial, pero no vamos a entrar ahí. Pero el punto siguiente es, realmente, hasta dónde yo permito a Dios que me diga, mira, hay que corregir eso, no es por ahí, es por aquí. Te quiero para esto. ¿Cuánto le permito que ocurra en mi vida? No, y yo creo que también entender, Orfa, que vamos a ser bendecidas caminando en pos del Señor. Así es. O sea, sumamente bendecidas. No, o sea, tenemos que entender eso. Yo también personalmente tengo que entenderlo. Que el Señor bendice el camino. Y uno lo prueba, ha permitido, porque como hablábamos ahorita, ¿quién de nosotras hubiera imaginado que estuviéramos hoy aquí sentadas compartiendo la palabra? Y de verdad que cuando los recibimos, que nos hace la invitación y los recibimos, no hay nada que te pueda llenar más que estar con Él, que recibir de Él para darle a otros. O sea, porque Él capacita. Y cuando recibimos ese llamado de Dios, por lo menos en lo personal, o sea, todo llega, todo se pone en orden. Es decir, nosotras quizás estudiamos, o sea, yo conozco al Señor después que yo estudié en la universidad. Yo no oré por mi carrera, ni los trabajos que hice los presenté ante el Señor. Pero cuando el Señor, por ejemplo, nos llamó aquí, que al principio fue para ayudar tras bastidores, ¿verdad? No teníamos todavía el conocimiento de que iba a ser, que íbamos a estar aquí compartiendo, y las primeras que somos bendecidas después de este programa somos nosotras. Sí. Y yo comparo eso a la preparación que nosotros hicimos quizá como adolescentes, universitarias y luego como profesionales. El Señor nos llama. Eso es un cambio de sueño y de planes, pero de bien.
y rebosa mucho más que hasta quizás nos pesa para quizás hacer cosas que no sean para Dios. Ya tú lo ves como algo vano. Pero aún ahí podemos servir a Dios en nuestro trabajo, porque Él cambia de adentro hacia afuera. Entonces te usa en donde tú estés. Pero para mí eso es mi testimonio personal de cómo es lo que realmente llena tu vida, es estar encaminado en el propósito de Dios para cada uno. Ahí es donde hay ganancia, ahí no hay pérdida. Es como tú has dicho, ¿para quién hago lo que hago? Y yo creo que esa es una pregunta que debemos de hacernos. Sí. Sin duda, sin duda. Sí. Si solo se centra la vida en nosotros mismos, o en lo que más amamos, o en lo que conseguimos, termina agotándonos. Las cosas se empiezan a cansar, pierden sabor, porque eso no te lleva a lo eterno. No satisface lo que María decía, mi alma y mi espíritu. Sí. No se siente el regocijo de Dios, no te sientes en la paz que necesitas. Ese cántico salió del alma. Totalmente, y fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero si nosotros hacemos un repaso rápidamente, aquí tenemos las mujeres que hemos visto hoy. Tenemos la mujer que sabía que había perdido un hijo, 2 hijos en realidad, pero que Dios le da uno para compensarla cuando ella no lo merece. No el hijo, sino el regalo de Dios, el cuidado de Dios, el amor de Dios, que fue Eva. Tenemos ahí mismito, pasando por un ratico más, un poco más, a Sara. Sí, tengo la promesa, pero soy una mujer estéril y me estoy poniendo vieja. Se entra en conflicto con la fe y con el razonamiento de que, no, pero mira tus circunstancias, ya tú tienes 90 años, ¿qué tú estás esperando? Y duda. A Dios se le olvidó. Tenemos ahí a la mujer aborrecida por el esposo porque el engaño que hizo el papá, una muchacha llena de heridas, se sentía nadie, pensaba que no la amaba ni su papá. Sí. Y el Señor viene y la restaura. Y cuando se desenfoca de lo que no podía llenarla y se enfoca en Dios y lo alaba, cambia su vida. De lamento en gozo. Así es. Está la otra mujer que vimos, Raquel. Raquel. ¿Qué le pasa a Raquel? Raquel está traumatizada también, como muchas muchachas, muchas mujeres llenas de traumas, de heridas, de dolores. Y sin embargo, Dios trata con su vida, porque Raquel necesitaba ser ajustada. Dios quería que ella entendiera que no era su propia fuerza, que no era su deseo de hacer las cosas, sino que Dios tenía un plan. Ustedes recuerdan que en uno de los programas hablamos de Raquel, su impetuosidad, su autosuficiencia, era una mujer muy servicial, pero demasiado autosuficiente. Dios tenía que trabajar con ella. Y claro, se producen heridas, pero Dios aprovecha esas heridas, las permite para cambiarla. O sea, en cada punto hay algo que nos habla de cualquiera de nosotras. Claro. Así es. Pero vemos los ejemplos. Todas alabando a Dios. Y ahí falta la samaritana. Falta la samaritana, Una que mujer también hablamos. que no es, el asunto de ella no es por hijos, No. o porque un esposo, sino que tenía un lío en su vida, tenía un problema serio, estaba dentro de ella. Una necesidad muy grande de amor genuino, pero se había torcido. Eso se había torcido. Y el Señor va a buscarla. Y la confronta. Y la confronta, pero qué manera es el mejor terapeuta. Así es. Ay, sí. Cristo es maravilloso en su forma de enseñarnos. Mira, las confrontaciones de Cristo no son nunca para degradar, para manipular a la gente, para hacerla sentir mal, no. Las confrontaciones del Señor son de amor. Y la va llevando. Reflexiva sobre. Te pones a reflexionar. Totalmente. Y esta mujer que estaba en prepotencia, que tú eres un judío, ¿cómo tú me pides a mí? Yo soy samaritana. Y todo ese lío que tenía, no, nuestra religión y la de ustedes, tenía un problema, ¿no? Pero todo eso era un escudo para que no vieran la mujer débil, fracturada, adolorida, insegura, destruida. Cristo la lleva a ese punto
Y cuando le dice, dame esa agua que tú dices, yo la quiero beber, dámela así para yo no venir a este pozo. Cristo le dice, ve y llama a tu marido. Pero ¿cómo estamos hablando de agua? Estamos hablando de agua. Cristo la está llevando a que vea su necesidad. Sed emocional, sed afectiva profunda, sed espiritual. No era solo física. Mucha gente va a pozos, como dice el Señor, rotos, que no llenan, se vacían. Y pasan la vida buscando, ¿qué me va a llenar? Y hasta que no tenemos ese encuentro con Cristo, no va a cambiar nada. Vamos a seguir agotados. Así que él le dice, yo no tengo marido. Tenía una forma muy rápida de salir del problema. Siga por la tangente. Porque a veces tenemos todo eso para que no nos toquen, para que no vean quiénes somos. Y Cristo la confronta. Y entonces le dice, ve. Ya se da cuenta y sale a decir, vengan a ver este hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Esa es su confesión. Vengan a ver. Encontré a alguien que sabe quién soy. Encontré a alguien que ha reconocido mi necesidad. Sí, porque ella estaba esperando al Mesías, que dijo que nos dirá todas las cosas, ¿verdad? Así es. Así que todo esto, estamos mirando mujeres que pueden ser tú y yo. Simplemente eso. Pero todas concluyen en que Dios es el que hace el milagro y a Él hay que darle la gloria. Y reconocer que no es tu Dios. Pero mire, yo no quiero terminar este programa sin hacerte una invitación a que lo pienses seriamente. ¿Cuándo fue la última vez que le diste la gloria a Dios? Que le diste las gracias al Señor. Este es un momento de hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que te dejaste de pensar en tus circunstancias, tus problemas, tus necesidades, en lo que me hicieron? Y te has vuelto a Dios a decirle, Señor, gracias por todo lo que tú haces por mí. Te invitamos a eso. Te invitamos a eso. Pero, Zaida, tampoco quiero que terminemos este programa sin decir que hoy tú cumples ¿cuántos años de casada? 27 años. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Gracias. Porque ese es un trofeo en este tiempo. Ay, sí. Que una pareja permanezca 27 años juntas. Dios los bendiga. Gracias. Y al amigo Carlos también. El Señor los bendiga a todos. Díganle adiós a las chicas. Gloria a Dios. Nos volvemos a ver. Bendiciones.